Bueno, muy buenos días compañeros, profesor. El día de hoy junto a mi compañera Tatiana Giraldo traemos a exposición el tema referente con la multipropiedad, tiempo compartido. También lo referente a la fiducia mercantil y fiducia en materia civil. Y por último tocaremos el tema relacionado con la propiedad solidaria. Bueno, para dar comienzo con nuestra exposición, vamos a primero a tocar el tema sobre la multipropiedad. Para eso vamos a definir eh, a simple modo que la multipropiedad consiste en el uso que adquiere una persona a disfrutar de una propiedad, ¿sí?, durante un periodo determinado. Este uso pues es exclusivo de la persona, ¿sí? Y este periodo es previamente acordado por un contrato, ¿sí?, que ya se estipule. Bueno, ¿qué es lo que le brinda al adquiriente esta modalidad de propiedad? Esta modalidad de propiedad lo que le permite es que la persona no se va a ver en la necesidad de tener que comprar una propiedad, sino que por el contrario va a adquirir un bien inmueble solo para un periodo determinado al año. Esto quiere decir de que esta persona va a poder usar y gozar de este bien inmueble, ¿sí?, durante cierta semana al año. Pues ya sea para su ocio, para su tiempo de vacaciones. Bueno, la multipropiedad y tiempo compartido la vemos arraigada del derecho anglosajón. En esa cultura es conocida como time sharing y era utilizado primordialmente o su auge era en el periodo vacacional. Bueno, la multipropiedad y tiempo compartido para algunos de los autores como Luis Martínez Vázquez de Castro, que explica que esta modalidad de propiedad se veía en las grandes empresas propietarias de hoteles donde pues ellas le ofrecían a sus socios eh, el uso exclusivo, el uso, ¿sí?, de estos, de sus residencias para que ellos pudieran usar y gozar durante un periodo determinado. Esto pues tenía un precio reducido a lo que se le ofrecía al público. Bueno, ahora bien, el auge y la gran expansión que adquiere esta figura jurídica la adquiere gracias a Estados Unidos. Estados Unidos que la configura como una modalidad de derecho de uso. Este uso pues es limitado, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos se configuran diferentes modalidades, en tres modalidades. Entonces se configura en la Club Membership, que dice que es mediante el cual el socio adquiere un certificado de miembro para poder participar en todas las actividades recreativas y en especial para poder utilizar un inmueble mediante un tiempo determinado. También encontramos la modalidad que nos habla de la vacation lease, que se trata de un arrendamiento por temporada, un simple arrendamiento por un tiempo determinado. ¿Listo? Y por último, nos data sobre la Vacation License, que habla es de un derecho a utilizar un inmueble durante un periodo determinado, ¿sí? Ahora bien, una vez ya definido en qué se basa la multipropiedad y tiempo compartido y haber tratado el origen y los antecedentes que tuvo esta figura jurídica a lo largo del tiempo, vamos a ver en Colombia bajo qué ley, bajo qué decreto está regulado. Eh, el tiempo compartido y la multipropiedad en Colombia se encuentra en la Ley General del Turismo, que es la Ley 300 de 1996. Y la multipropiedad y tiempo compartido se encuentra regulado en el decreto 1076 de 1997. Bueno, siguiendo con nuestra exposición, ahora hablaremos lo referente con la reglamentación según el decreto 1076 de 1997. Primero que todo, vamos a terminar de definir en qué consiste el tiempo compartido. El tiempo compartido, según la Ley General del Turismo, la Ley 300 de 1996, nos dice que es el sistema mediante el cual una persona natural o jurídica adquiere a través de diversas modalidades
El derecho de utilizar, gozar y disponer a perpetuidad o temporalmente de una unidad inmobiliaria por un determinado periodo. Ahora, otra de las definiciones que nos ayuda a comprender mejor este sistema de tiempo compartido y esta clase y esta modalidad de propiedad, como es la multipropiedad, va a ser la figura de promotor. El promotor es una persona natural o jurídica dedicada a la estructuración y puesta en marcha de los complejos turísticos destinados, ¿sí? Entonces esto entiendes como que va a ser el administrador, el que le va a dar orden a este complejo turístico. Para la constitución de un complejo turístico bajo la modalidad o el sistema de tiempo compartido, se necesitará que la persona o el que vaya a realizar este complejo turístico, pues tiene que, primero que todo, ser el propietario del inmueble o quien pueda disponer del mismo. Se parte de ahí. Y deberá hacer a su elección una declaración unilateral de una voluntad formalizada donde por escritura pública ante un notario o en un contrato de fiducia mercantil irrevocable se deberá indicar la afectación del inmueble al sistema de tiempo compartido y turístico y el término de esta afectación, si así lo hubiere. Listo. Ahora bien, estos actos jurídicos deberán inscribirse en la oficina de registros correspondientes, según se establezca por ley. El mismo artículo, en el artículo sexto, también nos dice que la multipropiedad así constituida no dará lugar a la acción divisoria. Bueno, una vez explicado ya cómo se constituye una multipropiedad y un sistema de tiempo compartido, vamos a explicar cuál es el contenido que tiene que tener este acto constitutivo. Primero que todo, nos dice que en el artículo séptimo del decreto 1076 dice que se debe constituir en la escritura pública o en el contrato de fiducia mercantil irrevocable en donde se constituye un régimen de tiempo compartido. Y este documento deberá constar como mínimo, primero, la descripción del inmueble y su folio de matrícula inmobiliaria. Segundo, identificación de las unidades inmobiliarias que se afectarán al tiempo compartido turístico. Como tercer requerimiento se necesitará el procedimiento para el cálculo y recaudo de los gastos de administración y para la conservación y el mantenimiento del complejo vacacional. También se deberá incluir el procedimiento establecido para la adición de nuevas unidades inmobiliarias, si así fuera el caso. También se deberá describir las instalaciones recreativas, deportivas, pues del complejo vacacional. Bueno, al finalizar el artículo nos menciona en el parágrafo de que toda modificación que se le realice al régimen de tiempo compartido se deberá elevar a escritura pública y esta se deberá inscribir en la oficina de registro e instrumentos públicos. Una vez ya mencionado los actos para constituir una multipropiedad y un sistema de tiempo compartido, vamos a mencionar en qué se caracteriza el contrato entre un adquiriente y un promotor, ¿sí? Para el sistema compartido. Entonces, primero que todo vamos a mencionar en qué necesita la persona para celebrar este contrato. La persona, basándose en el principio de la autonomía de la voluntad, la persona tiene la facultad de celebrar los contratos que éste desee, permitiéndole determinar su contenido, su efecto y su duración. En virtud de esto, la persona es libre para celebrar el contrato según los intereses que a éste le convengan. Bueno, entonces entendido así, el tiempo compartido es un contrato entre el adquiriente y el promotor, donde el promotor se obliga con el adquiriente a garantizarle el disfrute, uso y goce de un alojamiento turístico y de las correspondientes instalaciones recreativas, deportivas, durante un tiempo determinado, y según las condiciones previstas en el contrato. A cambio,
de un precio justo, de un precio determinado. Ahora bien, correspondiente al precio cierto que paga el adquiriente por su alojamiento turístico, es una obligación del usuario contribuir con el pago de los gastos originados en el régimen del sistema de tiempo compartido. Este lo hace mediante el pago de una cuota anual, ¿sí? Esta cuota anual deberá satisfacerse en una fecha fija y su determinación se hará por procedimientos objetivos en los que los usuarios participen con su voto. Listo. De la obligación que tiene el promotor. El promotor tiene una obligación de administrar el complejo turístico. Administrar en el sentido del mantenimiento y de la permanencia de este complejo en el tiempo, que no se deteriore, que no se dañe. Ahora bien, para hablar del contrato celebrado entre el adquiriente y el promotor, vamos a destacar de que el contrato celebrado es un contrato bilateral. Las partes tienen obligaciones recíprocamente. Esto quiere decir de que las partes tienen obligaciones mutuas. Una por su lado deberá hacer o dar algo y la contraparte deberá pagar por ello. También estamos hablando de un contrato oneroso, pues esto pues reporta utilidad y un gravamen para alguna de las partes. Bueno, como una de las características importantes para resaltar del contrato en el sistema de tiempo compartido, versará sobre el bien objeto de derecho. El bien objeto de derecho en este sistema de tiempo compartido se caracteriza es porque el bien inmueble debe estar destinado al uso vacacional o para el alojamiento turístico. La misma ley nos dice de que no puede ser en donde la persona viva, donde se ejerza pues la vivienda, ya que pues estos complejos van a ser para uso exclusivo de alojamientos vacacionales. También nos habla del que el contenido del derecho. El tiempo compartido le otorga la facultad al titular para que éste ejerza su pleno derecho y su pleno derecho de su derecho adquirido dentro de la respectiva semana contratada. Esto sin que nadie se le oponga pues a su uso, a su derecho que él adquirió. Listo, ahora bien, una de las características importantes que se deben mencionar y se deben especificar en el contrato para el sistema de tiempo compartido serán las modalidades. Dentro de las modalidades tendremos la fija, la flotante y la mixta. En la fija nos habla de que se utiliza y se disfruta de la misma unidad inmobiliaria durante la misma semana o semanas del año. Tenemos también la modalidad flotante. En la modalidad flotante el periodo variará según las estaciones del año o las temporadas del año. Y su determinación, su determinación para cada persona se hará conforme a procedimientos objetivos. Estos procedimientos objetivos claramente deberán estar fundados en el principio de igualdad de oportunidades para cada adquiriente, para que cada adquiriente cuente con las mismas posibilidades de gozar de este alojamiento vacacional y que no le toque, pues, por decirlo así, repetirlo. Ahora la mixta, pues esta combina las opciones de tiempo y de espacio, de manera que el derecho de usuario será ejercitable en un periodo indeterminado. Ahora bien, el titular del derecho adquirido, es decir, el adquiriente, va a gozar de unas facultades especiales, exclusivas, que adquiere al contar con una multipropiedad, un sistema de tiempo compartido. Una de estas es que tiene acceso al complejo vacacional dentro del periodo contratado sin que nadie se le oponga. O sea, nadie se le puede oponer en la recepción o sea, él tiene su pleno uso y goce de este derecho. Y otra de las facultades con las que goza
pues la persona va a hacer de que durante toda la vida, durante todo el tiempo que él cuente con este derecho adquirido, va a poder ceder, vender o negociar este derecho sin que nadie se le ponga. Bueno, ahora hablaremos de las solemnidades que debe contener el contrato entre el adquiriente y el promotor. Primero que todo, la ley nos menciona de que el contrato deberá ser por escrito y su contenido deberá atender pues las estipulaciones determinadas de que pues es un sistema de tiempo compartido, las semanas que va a poder gozar, su cuota anual que deberá pagar, ¿sí? No solamente eso, también nos dice la misma ley de que se debe concretar por un título constitutivo, dentro del cual se fijarán pues los detalles que regirán el contrato entre las partes. Bueno, dentro de este título constitutivo y contrato deberá especificarse claramente el periodo determinado por el cual la persona va a poder disfrutar de este derecho, ¿sí? Como también debe especificarse claramente el pago de la cuota anual que deberá hacer la persona, como la fecha en que la deberá realizar. Esto. Como de lo que estamos hablando es un derecho real que tiene la persona, que es la propiedad, pero en este caso estamos hablando de la multipropiedad. Hay una diversidad de titulares de este derecho. Entonces, entendemos de que todo derecho real debe transferirse o transmitirse por un justo título, según nos dice el artículo 765 del Código Civil de Colombia, en el que nos dice que claramente que los derechos reales acá en Colombia se deben transferir, se deben transmitir por título y modo. Este es el justo título. Bueno, explicando el justo título en un sistema de tiempo compartido y en la multipropiedad, entenderemos de que el título será el contrato que se celebra entre el promotor y el comprador o adquiriente. Pues este título o contrato que se transmite, pues va a tener unas especificaciones como las cuotas de pago, como el tiempo determinado para cada usuario, los derechos, las obligaciones, ¿sí? El sistema de administración. Esto por un lado, el título. Ahora, para el modo, entonces la inscripción del contrato se deberá pues inscribirse en la oficina de registro e instrumentos públicos. Con esto se simboliza la entrega material del bien con la cual se da el cumplimiento pues al modo de adquirir el derecho. Bueno, ahora de las estipulaciones con las cuales debe contar el contrato entre el adquiriente y el promotor, vamos a mencionarlas. Entonces, entre estas tenemos la identificación, nacionalidad y domicilio entre las partes contratantes. Tenemos la fecha de celebración del contrato. También la identificación y descripción de la unidad inmobiliaria objeto del contrato que expresa mención del periodo o temporada. Aquí entra pues la modalidad que se haya contratado, ya sea fija, temporal o mixta. También se deberá referenciar la escritura pública o del contrato de fiducia mercantil. Deberá también incluirse el valor total que deberá pagar el adquiriente, pues esta suma incluirá el precio inicial y cualquier otra cantidad adicional. Listo. Por otra parte, también deberá identificarse del establecimiento del tiempo compartido turístico, con indicación lugar de la ubicación, sus fases de desarrollo y la fecha estimada de la terminación de la construcción, pues si fuese el caso. También nos dice que se debe consagrar el derecho de retracto previsto en el artículo 28 del presente decreto, que nos habla sobre la protección al consumidor. También nos habla de que debe describirse de la modalidad y la duración del programa de tiempo compartido. La indicación expresa de las cargas, gravámenes y servidumbres que cualquier otra limitación que soporten las unidades inmobiliarias, ¿sí?
También dice que se debe señalar si el establecimiento cuenta con algún sistema de intercambio. El sistema de intercambio es aquel que nos permite, pues, el sistema de intercambio lo que nos menciona es que esto es una persona jurídica que tiene por objeto promover e intermediar entre las personas, entre los adquirientes, el intercambio de periodos vacacionales, ¿sí? Y también pues prestar unos servicios adicionales pues correspondientes al tiempo compartido. Bueno, ahora para clasificar el derecho real a la multipropiedad lo vamos a clasificar como un derecho real limitado, porque el titular del derecho eh, pues es limitado cuando este derecho recae sobre una cosa ajena, en donde por un lado pues el titular del derecho real y por el otro lado como promotor tenemos al nuevo propietario, ¿sí? Este pues este derecho real limitado pues tiene consigo unas obligaciones entre el titular del derecho real y el propietario del bien. Ahora bien, para que la multipropiedad se extinga, para la extinción de la multipropiedad, pues se extingue por las mismas causas que la extinción que cualquier derecho de propiedad. Esto quiere decir que va a ser por abandono, por destrucción, por pérdida de dominio, por adquisición de otros y por expropiación forzosa. Para hablar de la extinción del régimen de tiempo compartido, pues es preciso mencionar el artículo 26 del decreto 1076 del 97, que nos dice: el régimen de tiempo compartido turístico puede terminar por el transcurso del tiempo establecido en el documento de constitución de tiempo compartido a que se refiere el artículo 6, por la destrucción de las 3/4 partes o más de las unidades inmobiliarias del establecimiento de tiempo compartido turístico, o por acuerdo con los titulares adoptado válidamente según lo que al respecto establezca el reglamento interno del inmueble sometido a dicho régimen. Es preciso también mencionar en esta exposición el derecho que surge entre el adquiriente y, y este derecho a la multipropiedad, que vendría a ser el derecho de multiusufructo, que si bien sabemos es un derecho pues real para la legislación colombiana, y según el decreto 1076 del 97 en su artículo 2 nos dice que es una modalidad de usufructo según la cual el titular adquiere este derecho real sobre un inmueble sometido al régimen del tiempo compartido turístico durante un periodo determinado o determinable del año a lo largo de un número de años. Ya esto pues dependerá de lo que se estipule en el contrato. Eh, entonces entendemos que el multiusufructo en el tiempo compartido crea derecho de usufructo, ¿sí?, sobre aquellas cuotas en que previamente se haya dividido el alojamiento turístico, concediendo al usufructuario el derecho de uso y goce durante un determinado periodo del año por un número de años transcurridos los cuales el promotor, listo, una vez transcurrido el tiempo fijado en el contrato, el promotor vuelve a recuperar su plena propiedad. Para que el derecho de multiusufructo se le constituya a una persona, es necesario pues, de que haya un acto entre vivos. Esto que proviene del contrato celebrado entre el promotor o comercialización y el adquiriente, esto por un lado, ¿sí? Por otro lado, el promotor guarda para él la propiedad del bien inmueble, pero le concede al adquiriente la posibilidad de que utilice el complejo vacacional o recreacional, eh, según lo que se haya celebrado en dicho contrato. Por último, para concretar el derecho y hacer la tradición del mismo, realizando el modo del multiusufructo, se necesitará el registro en la oficina de instrumentos y registros públicos.
Bueno, ya para ir finalizando con el tema de tiempo compartido y multipropiedad, es preciso hacer la mención de la protección al consumidor que nos refiere el artículo 28 del decreto 1076, donde nos hace referencia del derecho de retracto. Nos dice claramente que el contrato o que la promesa de contrato por los temas de tiempo compartido turístico se podrán dar por terminado si unilateralmente por el titular siempre que no hubiera disfrutado del servicio contratado dentro de los 5 días siguientes o días comunes a la fecha de la firma del mismo. En su artículo siguiente, en el artículo 29, menciona unos descuentos que se ejercen en el momento en que pues el derecho de retracto es efectivo. En estos nos dice que el promotor podrá descontar de la suma y deberá devolver al titular por conceptos de gastos efectuados por razón de la venta. Nos da tres tipos, tres categorías